mundo incrédulo. En Uruguay son más incrédulos todavía que aquí en Argentina. Ustedes tal vez no lo notan porque están acá, pero cuando un uruguayo viene, nota enseguida el cambio espiritual que hay en el país. Y tiene otra respuesta que decir que sí, que darle la razón a Pablo allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, cuando dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, a través del universo. Se ha pensado que el universo es eterno, pero la ciencia ha demostrado fehacientemente que el universo no es eterno. Por varias razones pura y única y exclusivamente científicas que demuestran que el universo tuvo un origen y que tendrá un fin. No sabemos si se va a acabar, la ciencia no puede decir si se va a acabar antes el universo físico que la raza humana, pero el universo no es eterno y por lo tanto ha sido creado y si ha sido creado es lo más sencillo crear en una inteligencia superior, un ser superior, sería un Dios, una causa no creada, alguien que haya existido siempre, aunque esto se nos vaya de la cabeza y no la podamos entender, pero aquí estamos. La nada no produce más que nada, entonces, ¿por qué hay algo en vez de haber nada? Y entonces esas conclusiones nos llevan a que Dios existe, ¿no? El famoso caso del reloj en el desierto o ahora el celular. ¿Quién puede creer que esto fue creado por evolución? Está complicado para creer que esto fue. Es más fácil creer que indudablemente ha habido un desarrollo de la ciencia porque un Dios creador hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio el poder y la capacidad de razonar, le dio inteligencia. Y los cristianos no somos irracionales, somos perfectamente racionales. Lo único que usamos la fe como un medio de llegar a un conocimiento de la realidad espiritual que la razón no nos permite llegar a ese conocimiento. Pero cuando nosotros entendemos que hay filósofos como Kant y otros, ¿verdad? Que en su epistemología ellos dicen que no se puede llegar a conocer la realidad, están en contra del realismo de la ciencia y nosotros sabemos que somos reales. Entonces, se exagera, digamos, ese pensamiento que no se puede conocer la realidad y bueno, mucho menos vas a conocer a un Dios que no se hace visible o no se hace o no responde a un conocimiento sensible, un conocimiento a través de los sentidos. Así que Dios existe,
y el azar es el azar. Pero la ciencia está estudiando que aún el azar tiene sus reglas. O sea que hasta el caos tiene sus reglas. Vean. Pero eso es motivo de otro pensamiento, de otra meditación en el Señor. Entonces, si Dios existe y si Dios ha creado el universo y si Dios nos ha creado a nosotros y Él está interesado en nuestras vidas y nos ha hablado y se ha revelado en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer nosotros de nuestra vida? Vamos a ser co-constructores con Dios de nuestra vida, vamos a colaborar con Dios para hacer que se cumpla el propósito que Dios tiene para nosotros, o vamos a vivir, como decimos en Uruguay, a la Bartola o echados a la suerte, y no sé qué suerte, porque dice la palabra del Señor que la suerte la determina Dios, entonces, pero bueno, o a lo que salga. Muchos en este tiempo, en nuestra sociedad, se están viviendo lo que salga, ¿verdad? Apenas viven un día a ver qué pasa y no piensan demasiado en el futuro. Pero, y aquí quiero mencionar el texto de Génesis 12:2, que citaba frecuentemente el hermano Oscar Castro, que se ha cumplido hace unos días un nuevo aniversario de su llegada, de su partida al cielo y de su llegada también por allá, y él tomaba solamente unas palabritas, 3 palabritas de Génesis 12:2. Creo que los que escuchamos a Oscar Castro muchas veces ya sabemos lo que decía, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Vos te acordás? ¿Qué decía? Ahora no te pongo un aprieto. Bueno, decía simplemente, haré de ti, o sea, de parte de Dios, haré de ti. Y arrancaba con unos mensajes con haré de ti y de ahí sacaba toda la instrucción que él quería decir, que el Señor nos había hablado. Entonces, el Señor nos dice, le dice a Abraham, ¿verdad? Haré de ti, y Abraham tuvo que pasar un proceso bastante largo. Se tuvo que ir de donde vivía, tuvo que dejar a la familia y lo fue dejando por parte. Primero arrancó con todo, después Taré se murió y después se llevó a Lot y después dejó a Lot y después Lot se mete en líos y él lo va a rescatar, y ahí tiene aquel encuentro famoso con Melquisedec, el rey de Salem, al cual él le rinde honor, él le da los diezmos y qué sé yo, tiene un encuentro especial con él. También se manda la de ayudar a Dios, como se mencionaba hoy con Agar, ¿no? En complicidad con Sara ahí. Y se sigue quejando, ¿verdad? De que bueno, de que no tiene prole, qué sé yo, pero esperó muchos años, pero al final la promesa de Dios se cumplió en Abraham. Después tenemos también al hermano Saulo. Bueno, Saulo no era tan hermano, a Saulo tenemos. El hermano fue después. Podemos mirar en Hechos 22:10. Allí, cuando Saulo sí, él tenía su vida pensada de una manera, tenía sus creencias fuertes que lo llevaban a actuar de una forma violenta en contra de los cristianos, es decir, infringiendo la ley, quería defender a la ley. No se daba cuenta de su inconsistencia, de su incoherencia, pero lo hacía hasta que Jesús se le aparece, ¿verdad? Y entonces a la aparición de Jesús, en el verso 22:10, dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Después, en los en los versos 14 al 16, entonces él sigue hablando, ¿verdad? Se está defendiendo frente a Agripa y qué sé yo. Entonces le dice,
el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿verdad? La palabra que él recibe, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y así comienza ese proceso en la vida de Saulo. Recibe la palabra del Señor, una orientación, una guía en su vida, y luego tiene que hacer los deberes para que se cumpla lo que Dios le había prometido. Y en el capítulo 26 y en los versículos 15 a 19, allí le da más instrucciones todavía para lo que sería su vida, ¿verdad? Y le dice, relatando nuevamente el hecho, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y acá, ahora sí le dice Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El Señor le dio una visión a Saulo, cambia totalmente sus vidas y sus planes y hace un giro real de 180 grados en la manera en cómo él iba cuando se encuentra con que aquel a quien él perseguía era justamente el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Yo doy gracias a Dios, al Señor también, porque hace 50 años, en febrero, hizo 50 años de que vinimos con Raquel hasta Mar del Plata. Yo, en mi caso, yo venía a conocer a la familia de Raquel. Había visto alguna vez a Eleonor y a Elizabeth, y a Rubén y Eleonor también cuando fueron a invitar a algunos de la familia para venir a una convención y para conocer a la familia también. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ir. Me había terminado en diciembre mis estudios, en enero me habían dado mi título y en febrero me vine con una cantidad de planes impresionantes en mi cabeza para ejercer mi profesión, para irme a perfeccionar y qué sé yo cuántas cosas, pero allá en el salón de convenciones, que hoy es el comedor nomás, en el fondo, en el último día que íbamos a estar, porque tenía que irme a trabajar, estaba sentado arriba de la valija, esperando que Rubén viniera a buscarme en el jeep. Y de repente el hermano Oscar Darwich baja de la plataforma después de predicar, va hasta el fondo y nos trae una palabra a Raquel y a mí. Encuentro que me cambió totalmente el rumbo de la vida. Llegamos a Montevideo, hablamos con el pastor y nos pusimos enseguida al servicio de Raquel. Ya hacía años que servía al Señor en la iglesia, pero yo había estado, sí, en la escuela bíblica como maestro de adolescentes, porque siempre me había gustado leer la Biblia, pero allí empezó un cambio que nos cambió totalmente la vida y nos dio una visión de servicio, nos dijo cómo deberíamos hacer, cuál sería, digamos, cuál sería el ministerio, para decirlo de alguna manera, de Raquel, el mío, y qué tendríamos que hacer para cumplirlo. Así que, con pocas palabras, el Señor nos marcó un nuevo cambio en la vida. Y entonces, de ahí que yo me pregunto,
Y pregunto, ¿cuál es la visión que cada uno de nosotros tenemos? Aquellos que estamos sirviéndole al Señor, que estamos ya comprometidos en la obra, pues tenemos personas que Dios ha puesto delante de nuestro para que también les conduzcamos a que conozcan cuál es el propósito de Dios para con su vida. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hemos encontrado la salvación, han encontrado la salvación, han encontrado a Jesús, nos hemos escapado del infierno. Estamos en un estado regenerado, dijera Jonathan Edwards. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que deseamos ser? Y bueno, referidos aquí a los que todavía no tienen definido en su vida qué van a hacer o a dónde van a ir, a dónde el Señor los va a enviar, de qué manera van a dejar que el Señor gobierne sus vidas, van las preguntas, pero también nosotros podemos preguntárselo a aquellos quienes vienen a donde estamos, a las iglesias, a las congregaciones, donde estamos compartiendo la palabra del Señor, para librar a la gente del infierno, pero una vez que están regenerados, poder que ellos también conduzcan a otros a Jesús. Siempre tuve claro qué quería hacer desde niño, ahí pisando en la preadolescencia, como se dice ahora. Bueno, siempre sabía lo que quería hacer, pero también algunas enseñanzas de la escuela bíblica, algunos himnos que se cantaban en aquel tiempo, bueno, que se siguen cantando, pero que se cantaban. Había uno que dice, anhelo trabajar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, ¿verdad? Ese fue un himno que aprendí de adolescente, niño, adolescente, y que me ha perseguido hasta ahora y que me ha guiado hasta ahora porque ha marcado verdaderamente el profundo deseo que había en mi corazón. Ese deseo tal vez era mayor que el otro, el que me decidí a hacerlo por mi propia cuenta. Yo quería trabajar, ¿verdad? Circularmente, quería estudiar y demás. Y bueno, y Dios me permitió lograrlo, Dios me permitió hacerlo. Pero ese otro llamado estaba muy fuerte ahí. Pero me hago algunas preguntas, ¿no? Y sobre todo me empecé a hacer más seriamente estas preguntas el año pasado cuando tuve una crisis, se llama una colecistitis, es una infección en la vesícula y en el hígado, que me costó 6 meses superar por la gracia de Dios. Pero hubo momentos en los cuales el dolor era tan fuerte, tan intenso, no se sabía lo que tenía, que pensé que ya podía estar cerca de irme a la presencia de Dios. Así que me puse a hablar con Dios a ver qué pasaba. Y le dije, Señor, digo, si a través de esto me vas a llevar, bueno, creo que estoy preparado, creo que estoy listo. Como alguien dijo el otro día, le pedí perdón de todos mis pecados a Dios, tranquilo, bueno, si me quedaba alguno, ahí me revisé a ver si tenía alguien que perdonar, por si acaso, también, y quedé pronto. Pero entonces, habíamos recibido un tiempo antes, un año y pico antes, esa palabra del Señor que teníamos que volver a casa, que teníamos que volver al tabernáculo allí, a servir en aquel lugar. Y después de 45 años en Toledo, salimos del tabernáculo a Toledo y a los 45 años
como que el Señor me decía que teníamos que hacer algo en Toledo. Entonces, ahí viene, en ese momento que estoy en esa duda, bien existencial era mi duda ahí, una suave respuesta como diciendo, si yo te llevo al tabernáculo es porque quiero hacer una obra contigo ahí. Y entonces ahí yo dije, bueno, entonces yo no hice obra casi ninguna todavía ahí, hace poco que estoy. Así que me voy a quedar. Y me entró paz. Digo, bueno, ahí me voy a quedar. Y no sé si fue al otro día o qué sé yo, descubrieron que tenía y ahí empezaron una operación, drenajes, después otra operación y tal, y quedé bien. Así que, pero en esos momentos en que uno está, que me voy, que no me voy, que hice, que no hice, que voy a hacer, pero ¿será que perdí mucho tiempo en la vida? ¿Será que tengo una segunda oportunidad para aprovechar el tiempo que me queda? Si es que me queda. En ese momento no sabía si me quedaba o no me quedaba. Pero bueno, después que sentí esa paz de que me iba a quedar y después que estuve ahí como 4 o 5 meses, 4 meses, sí, o 5, en esa recuperación en que no podía hacer casi nada, me dediqué a pensar y a preguntarle al Señor un poco sobre las cosas que quería hacer. Entonces, ¿cómo imagina su vida dentro de un año? Dentro de un año o 2. No sé, creo que Adriana y Cristian no imaginaban que hace un año de que iban a andar por Italia, ¿no? No imaginaban que iban a andar por Italia. Y que menos que iban a dejar un hijo allá, y los nietos, y qué sé yo. Pero, ¿qué imagina usted? ¿Dónde se imagina estar? ¿Qué imagina hacer? ¿Cómo piensa que va a ser su iglesia dentro de un año? Bueno, el silencio lo tengo bien merecido. ¿Sí? Pero, ¿qué pensamos o no pensamos? ¿Tenemos una visión? Sí tenemos. ¿Tenemos un llamamiento? Seguro que sí tenemos un llamamiento. Y Dios nos ha marcado una cosa. Pero ¿y qué vamos a hacer? Dentro de un año les pregunté. ¿Y dentro de 2? ¿O dentro de 5? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Los míos ya están grandes todos. Tengo poco que influir en ellos, ¿no? Tienen ya su propia vida con Dios, como decía Adriana, ¿verdad? No era el Dios de sus padres, es su Dios, ¿verdad? El Dios de cada uno. Ellos ya lo tienen, gracias a Dios, hace tiempo, ya son bastante grandes también. Pero, ¿qué pensamos que va a pasar? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias? ¿Qué metas esperamos lograr para alcanzar la visión con la cual Dios nos alcanzó? Tenemos el trabajo de pensar, cosa difícil. Tenemos el trabajo de orar sobre lo que pensamos para que sea Dios el que nos muestre y nos aclare las ideas de lo que hemos de hacer. Podemos tener la disposición también de ir caminando en una dirección, pero dispuestos a que Dios nos lleve a otra, como me pasó hace 50 años y como me pasó ahora hace poco. Yo estaba feliz y contento, digo, vamos a disfrutar acá en Toledo de todo lo que hemos hecho y no, Señor, váyase de vuelta. Y de viejo, ¿no? A los 75 años como Abraham. Bueno, a ver, Eduardo, empezar de nuevo, ahora de viejo. Y bueno, empezamos de nuevo, por la gracia del Señor. Y Él nos ha indicado también, otra vez, qué debemos hacer. Pero, ¿qué áreas de tu vida? Esto me lo pienso para mí, entonces, ¿qué áreas de nuestras vidas pensamos que debemos mejorar de aquí a un año? ¿Salud? ¿Economía?
dentro del ministerio, estudios, trabajo, negocios. ¿Qué pensamos? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, decían, bueno, vamos a ir a Italia otra vez, me decía Cristian ayer, ¿no? Dice, pero primero tenemos que juntar plata. Bueno, entonces ahí ya hay una misión. Para volver a Italia hay que juntar plata. Y para hacer ciertas tareas también hay que juntar plata. ¿Verdad? Y bueno, el Señor nos puede enseñar a hacer plata, ¿no? Por lo menos a los judíos les enseñó cómo hacer plata y como los judíos no se convirtieron, le enseñó a hacer plata a los armenios, ¿no? Allá entre judíos y armenios tienen la plata. Bueno, y nosotros ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si queremos enseñar a los niños, tenemos que ser maestros. Acá me encanta, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? Dice, bueno, yo quiero dedicarme a la música en la iglesia, quiero servir como músico en la iglesia. Y algunos se quieren dedicar a la música en la iglesia y con tocar de oído les sobra. Poca cosa, ¿no? Acá el otro día teníamos por acá un profesor de música. ¿Dónde está? A ver si está. ¿O se fue? No sé, Gabriel. Ah, ya está, no te veo por el reflejo. Bueno, ¿quieres servir al Señor con la música? Pues se hace profesor de música. Está bueno, Karina también, y acá Marcos, y qué sé yo, y Cristian, y tantos otros, ¿verdad? Que se perfeccionan en lo que quieren hacer. Que podamos ser lo mejor de nosotros mismos, que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Que no se nos diga, bueno, pero vos podrías haber estudiado más, te podrías haber dedicado más si hubieras sido mejor músico, si hubieras estudiado más, o cantarías mejor si hubieras ido a estudiar canto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, para agarrarme como siempre uno se agarra con los músicos de la alabanza, esos ligan en cada predicación, ¿no? son los primeros figuritas, ¿verdad? Ah, tenemos a Hernán también allá que hace sonar la trompetita de lo lindo ahí. Si no, cualquier cosa le arregla, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Manda a trabajar a la esposa y él toca la trompeta. Está fenómeno, o sea, andamos bien con eso. El tipo tiene su buena receta, su buena salida. ¿Qué va a hacer? Y Flavia canta a veces también, así la completa. Pero en serio, ¿qué pensamos? Uno dice, pero tengo que hacer una carrera y es difícil. Y sí, es difícil, y hay que estudiar, y sí, hay que estudiar, y hay que perder a veces exámenes, y sí, hay que perder. ¿Y qué haces si perdés un examen, estudias de vuelta y dalo otra vez? ¿Qué otro remedio queda? Porque hay que llegar al final. No tenemos que acostumbrarnos a empezar y no terminar nada. Tenemos que empezar y terminar, porque nuestra carrera, nosotros tenemos que llegar al cielo. Dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Bueno, pero tenemos que llegar hasta ahí. Yo casi llegué el año pasado, pero no, me la extendieron un poco más. Tocaron ahí, mire, su tiempo está por terminar, haga clic, 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 tengo más rato para estar. Pero bueno, hay que pensar. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Si me preguntan quién soy, le digo, bueno, soy un hijo de Dios que va a llegar al cielo porque me quiero llevar a cuantos más pueda conmigo. Y quiero enseñarle a cuantos más pueda a llevar gente al cielo. Esa es mi idea. Dice que los pastores engendran pastores, las ovejas engendran ovejas, pero yo como pastor quiero acordarme que también soy oveja. Entonces quiero engendrar pastores y engendrar ovejas. En esa estoy. Y sé que eso es lo que tengo que hacer y tratar de hacerlo primero con mis hijos, conmigo. Bueno, poner, como decimos en Uruguay, toda la carne en el asador para la obra de la cual Dios nos llamó. Pero algunos dicen, bueno, usted tiene que ser. Me acuerdo de esta discusión, la tenía con
con Hugo Fernández siempre, porque él decía, no, dice, el cristiano tiene que ser el mejor en su puesto, el mejor en su lugar. Le digo, no tiene que ser el mejor en su lugar, porque no se puede. Porque yo quise ser el mejor estudiante en mi grupo, éramos 30 y pico y yo andaría por el lugar, no sé, 22, qué sé yo, no sé, había otros que eran mejor. Estudiamos 4 o 5 juntos, estudiamos exactamente lo mismo, al mismo tiempo y las mismas cosas. Uno sacaba 12, otro sacaba 10 y yo sacaba 8. Bueno, está, imposible que fuera el mejor en mi grupo. No hay forma. Lo mismo puede pasar en el trabajo, pero sí tengo que ser la mejor versión de mí mismo. Tengo que ser lo mejor que yo pueda llegar a ser. Tengo que ser lo mejor. Tengo que optimizar mis recursos, mis talentos, los naturales y los espirituales dados ambos por Dios. Pero los tengo que optimizar. Tengo que esforzarme en lograrlo. Y esforzarme al máximo de nuestro potencial. Llegar a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero tenemos algunos inconvenientes para eso. ¿Verdad? Abraham se la jugó y pudo. Hizo los deberes, ¿no? Con Sara. Después, no sé, el viejito, no sé, si remontó con Sara y después agarró a Cetura y mandó 6 más. Pero bueno, por lo menos tuvo que cumplir con que saliera Isaac. Pero tenemos que hacer los deberes, tenemos que saber lo que Dios nos pide. ¿Verdad? Después está fácil porque, por ejemplo, para cobrar ánimo, en Efesios 2:10, que hay que llegar a conocerlo, Efesios 2:10, ¿no? No a lo que dice el versículo, sino al versículo en sí. Dice, a ver, dice, porque somos hechura suya. Está hablando de Dios. Somos hechura de Dios. ¿Usted es hechura de Dios? Yo también, ¿no? Somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que las malas obras que nos mandamos no tenían nada que ver con el propósito para el cual fuimos creados. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Moisés con el pueblo de Egipto se encuentran en el Mar Rojo con el faraón corriendo los de atrás, Moisés no sabía qué hacer, pero Dios ya había preparado de antemano que iba a abrir el Mar Rojo y que iba a hacer un caminito donde no lo había. Lo único que tuvo que hacer Moisés fue encontrar el camino, levantar la vara, creerle a Dios y caminar. A nosotros nos pasa lo mismo, tenemos que encontrar el camino, encontrar aquellas obras que Dios se tomó el trabajo de prepararnos de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y esto nos lleva a nosotros a tener una total confianza en Dios, porque yo tengo que hacer una obra y Andrés tiene que hacer otra. Si yo pasara preocupándome, protestando a Dios porque no sé entonar ni el do ni nada, y lo escucho cantar a Andrés, diría, porque yo... No, él va a cantar y yo no. Tendré que hacer otra cosa, pero de cantar no me gano la vida, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos un talento y la comparación, vuelvo a repetir, es con nosotros mismos, con mi versión. Yo me tengo que comparar, Eduardo, 76 años, 2025 con el Eduardo del 2020, ponele, para tirar 5 años para atrás. ¿En qué mejoré? ¿En qué me esforcé? ¿Qué logré en cuanto a los propósitos de Dios? Que hay 2 fundamentalmente. Los internos, que tienen que ver con Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso.
y los externos, que tienen que ver con la obra que tengo que hacer. Ahora, el interno, avancé, soy feliz. La felicidad depende de afuera o de adentro solamente. Bueno, díganme algo, ahora sí me pueden opinar algo. Depende de mi alrededor, de mi entorno, de mis logros, de lo que me dan y de lo que tengo. ¿O de qué depende? Si no tuviera piernas, si no tuviera brazos, ¿sería feliz? Y bueno, tenemos el caso de este muchacho, Nick Vujicic. Se casó, tiene hijos, saca fotos con la cara, yo qué sé qué hace, pero usted se imagina, yo me lo he tratado de imaginar muchas veces, porque, perdón si sin querer puedo lastimar a alguien con lo que voy a decir, pero nosotros tuvimos 5 hijos, perdimos uno, el primero de todo, pero bueno, 5 hijos tuvimos. Y en cada uno de los embarazos, y antes de que Raquel quedara embarazada, yo le pedí al Señor que salga sanito. Y mi oración era que fuera un buen cristiano, y la de Raquel que fueran siervos de Dios. Orábamos con distinto nivel, ¿no? de crecimiento. Yo, con que fueran cristianos y llegaran al cielo, me alcanzaba. Raquel no, quería que fueran siervos de Dios. Bueno, está. ¿Verdad? Pero yo le pedía que fueran sanos, y gracias a Dios nacieron sanos. Bueno, algunos medios contra. A Pablo Dios lo sanó al poco tiempo, a Andrés también, de algunas cosas que tuvieron. Andrés nació ciego, por ejemplo. Después Dios lo sana. Pablo nació con un problema de alimenticio, qué sé yo, bueno. Pero ahí los acomodó, se quedaron bien. ¿Usted se imagina la familia, los padres de Nick, cuando nace y ven todas las carencias que tenía, las discapacidades que tenía, las preguntas que le habrán surgido a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿En qué fallamos? ¿Y qué es lo que Dios nos pide de Él? Pase lo que pase. Una cosa, que creamos en Él. Nada más. Creer. No es tan fácil. No es fácil creer. Más, es un don de Dios. Es imposible si no. Pero creerle en Dios, creer en los propósitos de Dios, de que sus propósitos son buenos para nosotros. Que todo ayuda bien. No es tan fácil creer que todo ayuda bien. Pero es necesario. Entonces, yo me he hecho esa pregunta muchísimas veces, ¿no? Entonces, como se dice en Uruguay, cuando tenés el diario del lunes ya sabes qué es lo que pasó el domingo, ¿no? Pero bueno, ahora que uno lo ve, que se ve así, uno dice, bueno, Dios lo necesitaba a Nick de esta manera, pero todo lo que sufrió, todo lo que pasó, que él lo cuenta, pero él está agradecido a Dios. Y nosotros a veces, por cosas mucho menores, no agradecemos y somos una máquina de quejas, ¿no? El quejumbrómetro lo tenemos abarrotado, al rojo está. ¿No? ¿No lo apaga usted de vez en cuando? Ese aparatito aparece ahí, se queja y queja, queja de una y otra y otra y otra y otra. Hay que apagarlo, ¿no? Deja de quejarte, mirá para otro lado, mirá algún otro. Entonces, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. La felicidad, el bienestar, que es a lo que se supone que todo ser humano tiende o debiera tender en condiciones más o menos normales.
¿Depende de las condiciones exteriores o depende de nuestra condición interior? Entonces, como cristianos debemos de concluir que depende de nuestra relación interior y nuestra relación con Dios. Y ahí estamos yo y Él, vos y Él, tú y Dios, yo y Dios, y no hay otro en el medio. ¿O no? ¿Usted qué dice? Y es de Dios darnos el gozo, y es de Dios darnos la alegría, y es de Dios que nosotros podamos decirle al Señor, ¿verdad? Que aprender, una de las cosas que hay que aprender para esto es no compararse con nadie. No compararse con nadie. ¿Verdad? Nosotros acá por acá somos unos cuantos Eduardos, ¿no? Yo tengo Eduardo Sores, Eduardo Viñol, Eduardo Ríos, el otro Eduardo Ríos, estaba Eduardo Elías, hay unos cuantos Eduardos, otro Eduardo por allá, Marcos Eduardo, qué sé yo, varios Eduardos. Pues somos todos distintos, somos todos diferentes. Podemos ser amigos, podemos amarnos, podemos querernos y podemos ayudarnos el uno al otro, pero jamás uno debemos compararnos con otro, porque somos figuras únicas e irrepetibles de Dios. Dios te hizo y rompió el molde. Y Silvia dirá, bueno, menos mal que rompió el molde de Ricardo, pero bueno, no queda otra. Dios nos hizo y rompió el molde. Por eso la superación va dentro de nosotros y la felicidad está adentro de nosotros. No le voy a preguntar que me lo diga, pero se lo decimos al Señor. Yo soy feliz desde que Cristo me liberó. Yo soy feliz. Hay una canción que me gustaba mucho que decía, vagaba por el mundo sin saber que había esperanza para un Salvador. Pero soy feliz. Yo soy feliz desde que Cristo me redimió. Y entonces, cuando viene alguna sombra que entorpece la felicidad, cuando quiere venir alguna angustia, cuando quiere venir la enfermedad, cuando estás metido en un, ¿cómo es ahí? ¿Dónde te van a operar? ¿Cómo se llama? En un quirófano, que hace frío en el quirófano, que los médicos se matan de la risa y vos estás ahí diciendo, ¿y esto en las manos de estos locos estoy? Menos mal que estoy en las manos de Dios, porque si fuera... No. La penúltima operación que tuve, me pusieron en una camilla finita y alta, porque ya iba derecho para el quirófano, pero ya derecho, ya me sacaron. En eso que me van llevando, un accidentado entra y lo empiezan a atender. Y yo quedé 5 horas ahí esperando, ya me dolía todo lo que me puede doler. Estaba con una bronca y estaba en otro grupo que me perdonen, pero bueno, era así, estaban jorobando, saltando, medio bailando, medio canturreando cualquier cosa, yo escuchando ahí en medio de todo eso, y yo digo, ¿y estos son los que me van a operar a mí? ¡Ay, Jesús! Menos mal que confío en ti. Sí, ¿no? Porque, no daban ganas. Pero hermanos, el Señor es bueno todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo, Dios es bueno. Eso está lindo, eso me gustó que aprendí. Es bueno cuando nos va bien y es bueno cuando nos va mal. Pero sabe, hay un problema. A veces nos escuchamos a nosotros mismos, escuchamos nuestra naturaleza caída, esa conciencia que es macanuda porque Dios la puso ahí para regularnos a nosotros, pero la pobre está corrompidita igual que nosotros. Entonces a veces no prende la luz roja cuando tendría que prender, nos deja en verde nomás, pero no. Pero ¿cuánto escuchamos al mundo? ¿Cuánto nos dejamos enseñar y guiar por los parámetros del mundo?
Es demasiado. A veces nosotros, como dice Jesús ahí en Mateo 23, 23, colamos el mosquito y tragamos el camello, como hacían los fariseos. Nosotros colamos el mosquito dentro de la iglesia de repente, con este hermano, con aquel, con el otro. Pero estamos llenos de comer carne de camello, nos comemos cualquier cosa. Tanto el mosquito como el camello eran inmundos, no se podían comer ninguno de los dos, ¿verdad? Ni los comerlos. Yo hacía cucaracha, no es cucaracha. A veces cuando vuelve, nunca estuvieron en una campaña predicando cuando poníamos una lamparita acá y se llenaba de bichos así, de repente usted estaba predicando y se tragaba alguno. Yo me tragué más de un cascarudo, predicando. Pero bueno, ¿qué iba a hacer? Tragarlo rápido que el estómago lo destroza enseguida, ¿no? No, el estómago nuestro es poderoso, ¿no? Con el ácido clorhídrico que tiene, ¡pah! Lo que llega ahí lo liquida. Ya me tragué algunos cascarudos. Pero, hermanos, nos tragamos carne de camello. ¿O no? En tantas cosas. Mire, el mundo nos habla en la manera de vestir, en la manera de comer, en lo que vamos a mirar, en las cosas que hemos de creer. La gente está total y absolutamente perdida. Tenemos el Internet. Usted dice, ¿y por qué Dios permitió el Internet y para que haya tantas tentaciones y tanta maldad en el mundo? ¿Usted sabe por qué Dios lo permitió? Le tiro una, total. ¿Por qué Dios permite el avance de la tecnología de esta manera tan grande? Cuando tanto daño puede hacer. Bueno, hoy no hablan. Enmudecieron. Enmudeció. No están para ser crucificados. Jesús enmudeció porque no tenía que hablar cuando fue crucificado. Pero ustedes pueden hacerlo. Pero ¿para qué se le ocurre? Sí, bueno, Dios le dio inteligencia a los seres humanos, eso claro. Sí, lo hizo, pero ¿para qué? Hay un texto, creo que es en Apocalipsis, por ahí anda, en la Biblia está, que dice que cuando lleguemos allá al cielo, dice, habrá y le adorarán de toda lengua. ¿Qué más? De tribu y nación. Esta de toda lengua, tribu y nación. Más fuerte porque con esto igual o poco. ¿Está? Ahora, ¿cómo se llega? ¿Cómo va a llegar el Evangelio? ¿Cómo llega el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los países donde está prohibido? ¿Sabe cómo está llegando hoy a través de Internet? A todos lados. En los países que tienen las cortinas más fuertes, más profundas, donde no pueden entrar los misioneros, la palabra de Dios entra. Entra. En lugares prohibidos entra. No hay forma de frenarlo. Y hay unos cuantos hackers cristianos que cuando los gobiernos les trancan las señales, le entran por otro lado y se le mete por otro lado y llegan. Y la gente se asombra, algún misionero que de repente llega cerca cuando viene alguien y le habla y le dice que se entregó a Jesucristo escuchando tal o cual programación. Las señales estas de Internet van a llegar a todos los rincones del mundo y el Evangelio va con ellas. Y va a llegar a todos los rincones del mundo. Y cuando eso llegue, nos vamos. ¿Usted se va? Yo me quiero ir. En esa sí que me quiero ir. Hermanos, los propósitos y los planes del Señor son mucho más grandes que los nuestros. No hay forma de llegar a conocer todo lo que Dios quiere hacer. No nos reveló ni nos revelará todo lo que Él va a hacer. Tal vez cuando lleguemos allá arriba sepamos, pero por aquí no. Entonces, pongámonos en sus manos para que Él pueda hacer y no escuchemos tanto al mundo. Mire, yo me enojo bastante, soy de enojar.
Pero me enojo bastante con, por ejemplo, la forma de criar de los hijos. Cómo los médicos ahora en la sociedad médica y los psicólogos y qué sé yo, enseñan a criar a los hijos. Es terrible la educación en nuestros países, acá por la América Latina. Allá se llaman CAIF, acá no sé cómo se llaman, pero son esos centros donde las madres y los padres que van a trabajar dejan a los hijos, pero ahora los están dejando de bebé. Pero a los 3 años se le empieza a enseñar, en Uruguay por lo menos, la ideología de género. A los 3 años ya se les empieza a enseñar. Entonces, ¿qué hacen los cristianos con sus hijos? ¿Quién los va a enseñar? ¿Quién los va a criar? Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y sí, tenemos que trabajar, pero también tenemos hijos. Y acá me mando una. ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, Gabriel, ¿dónde estás? Gabriel, ¿se me fue? ¿Gavilán? Voló. No estoy. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué va a ser? ¿Cuál? El primero. A ver, uno que sepa. Ese es el más importante. Yo le estoy diciendo el primero. Ese es el segundo más importante. Pero yo les digo cuál es el primero. Sí, bueno, hermano Córdoba, ahí yo estoy diciendo, hermano, no diga nada usted si yo me mando una herejía acá, usted me la dice después. ¿Cuál es el primero? No, ese es importante, pero no es. Bueno. Sí. Unos cuantos de nosotros lo cumplimos al primer mandamiento, otros no, pero otros pueden y no lo cumplen. Otros no están autorizados a cumplirlo todavía. ¿Qué va a hacer? Tendrán que tomar medidas. Claro, tener hijos, ese es el primer mandamiento. Es el primero, si no, fíjese, está en Génesis 1. Tener hijos, el primer mandamiento, tener hijos. No dice tener hijos, dice multiplíquense, ni fructifiquen, ni dominen la tierra, y yo que sé, toda esa cuestión. Bueno, así que para alguno que pueda, o que crea que pueda, o que esté en condiciones, ¿verdad? Porque algunos están en condiciones, digamos, espirituales, jurídicas para tener hijos. El tema es que puedan, eso se verá, pero hay que hacer. Por lo menos habrá que cumplir el primer mandamiento. Y de ahí arrancamos, pero de verdad, la educación de nuestros hijos es un gravísimo problema. En Estados Unidos hay gente que los educa en la casa, en Finlandia también, porque no quieren que los sistemas educativos corrompidos que tenemos los enseñen. Bueno, es para pensar en eso. No quiero profundizar mucho en eso, pero se podría. Y ni hablar de los médicos a veces, ¿verdad? Por ejemplo, en Uruguay hay una epidemia de cesáreas. Ya parto normal, poco y nada. Bueno, a ver, quedó embarazada, la primera consulta, bueno, mirá, vamos a ver, a lo mejor vos no vas a poder tenerlo bien, así que cesárea, ya de entrada, ¿no? Bueno, exagero un poquitito, pero no tanto. Y otras cuestiones por el estilo. Nos hacen comer carne de camello cualquier cantidad. Hermanos, creo que nosotros como iglesia tenemos que tener un perfil donde las bases espirituales, los valores cristianos sean sostenidos y mantenidos a nivel educativo, a nivel jurídico, ni que hablar a nivel religioso o espiritual. Pero estamos en un mundo que está totalmente contaminado y corrompido. No sé si totalmente, pero en una gran proporción lo está.
y nosotros lo escuchamos. Hay cada programa en la televisión precioso. El Uruguay, perdón, hermanos argentinos, pero el Uruguay, los peores programas que hay en la televisión argentina son los que van al Uruguay. Los buenos no los conocemos porque no los llevan, los tenemos que mirar de acá, porque si no, no hay. Y en las redes, bueno, ni les digo. A veces me vale ser chambón en las redes y no saber mucho cómo manejarlas, pero los gurises vuelan con ese tema. Y están, ¿cómo hacemos? ¿Cómo prevenimos la influencia del mundo, la influencia de los, vamos a hacer tautología, de los influencers, de los likes, de los me gusta, de los no sé cuántos, de las modas? Antes eran los ni, ahora están los ni. Ni trabajo, ni estudio, ni pienso. Y le agrega un cuarto, ni vivo. Yo no sé cómo es el tema del suicidio en la Argentina, pero en Uruguay somos de los primeros del mundo. Andamos peleando, ¿no?, el primer puesto con Cuba en suicidios. Suicidios de niños. En Uruguay se suicidan niños. El otro día pasó una tragedia en Uruguay. Capaz que hasta acá la vieron, no sé. Pero pasó una tragedia. Un padre que tenía alejamiento de su familia por violencia, secuestró a 2 hijos, una nena de 2 años y un varoncito de 6. Los metió en el auto, los ató adentro del auto y se tiró a un río con auto y todo y murieron ahogados los 3. ¿Usted se imagina la posesión demoníaca que tenía ese hombre, cómo su mente le fue total y brutalmente afectada? Pensar en matar a un niño de 2 años y el otro 5 o 6 años. Es algo que no deja lugar para el asombro, ¿no? Es algo tremendo. No hay esperanza de vida. No se sabe para qué vivir. Y esa gente que no sabe para qué vivir, esa gente que no tiene valores, que no tiene principios, que tanto le da una cosa como a la otra, son las que nos quieren influir y guiar a nosotros y guiar a nuestros hijos. Yo ya estoy viejo, pero igual uno no está exento de esas influencias, pero los que tienen 50 años están muy influenciados. Los que tienen 40, 30 y de ahí para abajo, ni le digo. ¿Y qué previsiones estamos tomando? Para nosotros y para nuestros hijos. Para los nietos no digo porque hay que pasar por los hijos primero para que nos dejen llegar a los nietos. Y esta no es una generación que te deja llegar a los nietos. Si es para darle algo, sí, pero para corregirlo me parece que estamos lejos. No sé cómo anda la cosa acá, pero por ahí la dejo tirando. Alguno dirá, eso lo dice porque los abuelos y no sé cuándo. Bueno, yo te doy vuelta la argumentación y te lo digo por experiencia, porque soy abuelo. Hermanos, el Señor nos está llamando y tenemos los cielos abiertos para nosotros. Pero no siempre van a estar abiertos. Nos han enseñado en estos días, no siempre están abiertos. Hay cosas que los cierran. Capaz que nosotros mismos los cerramos, para nosotros. Pero hoy que tenemos los cielos abiertos, creo que tenemos que aprovechar que Dios está aquí para poner nuestras vidas en sus manos y decirle, Señor, ayúdame a meditar en ti. ¿Por qué necesitamos tanto meditar en el Señor? Estar en su presencia.
tanto tiempo, porque hay tantas cosas que no sabemos de lo que va a pasar. Hay tanta inseguridad en el mundo. Hay tantas dudas. La gente tiene tantas dudas. ¿Cómo podremos nosotros responder? ¿Cómo podremos nosotros? ¿Qué podremos hacer nosotros con nuestras dudas? Los más viejos estamos formados en un canon, ahí nos han puesto que es mucho más difícil que nos permeen estas ideas actuales. La música, ni que hablar, hablemos de música cristiana o música contaminada. No hay música contaminada a veces en las iglesias. Hola, ustedes que saben de música, piensen. No hay letras que de bíblicas tienen poco y nada. Se mete por todos lados. ¿Y qué hemos nosotros de hacer? Los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos de nuestras sociedades se están destruyendo. La sociedad nos quiere destruir los fundamentos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida occidental. Se están destruyendo. Pero nosotros tenemos una visión y tenemos una misión que cumplir. Y Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que va a hacer con nosotros. Y nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, de alcanzar las metas que nos lleven al cumplimiento integral y total de la visión y de la misión que Dios nos ha encomendado en nuestra vida. Y para eso necesitamos optimizar, llegar a la máxima perfección posible de nuestra relación de intimidad con Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Hay que hacer un cambio brutal de prioridades. Tenemos que tener un cambio de mente. Lo dice allá en Romanos 12:2, ¿no? Renovando el entendimiento de nuestra mente. Nuestra mente, un cambio de chip para poder recibir la mente de Cristo en nosotros. La mente de Cristo. Porque un cristiano debiera tener una misma, los mismos valores de comportamiento en Indonesia, en Singapur, en Japón, en Kenia, en Argentina o en Uruguay. Porque tenemos que distinguirnos porque somos semejantes a Cristo. Los problemas culturales no pueden afectar o no deberían afectar la esencia de nuestra vida cristiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay situaciones culturales que está bien. Pero como uruguayo les digo algo de lo que nosotros chimentamos de los argentinos en Uruguay. Hay programas de televisión donde se dicen malas palabras. Acá. Allá, no había. No había ningún programa que dijeran malas palabras en Uruguay. En la televisión abierta, no había. Pero nos argentinizamos en lo malo. Siempre en lo malo nosotros nos argentinizamos. En lo que Argentina tiene de bueno, la fe, el evangelio, en eso no agarramos viaje. Pero ahora hay malas palabras también. Bueno, a eso me refiero. Que nuestros valores nos identifiquen como cristianos en cualquier parte del mundo, independientemente de la cultura. Me gustaría que nos pudiéramos poner en pie, capaz que pudiéramos arrimarnos hasta acá adelante, como una señal de que queremos cumplir la visión para la cual Dios nos llamó y alcanzar las metas intermedias que tenemos que lograr para el cumplimiento integral de la misión de cada una de nuestras vidas. ¿Se animan a venir hasta acá para orar juntos? Para sentirnos más
unidos, porque creo que todos somos necesitados de que el Señor nos marque aún más y nos enseñe un poco más. Señor Jesús, queremos adorarte. Queremos entrar para adorarte y queremos salir para servirte. Señor Jesús, quiero que mi vida sea gobernada por ti, no por el azar, ni que otros decidan por mí. Señor, te ruego que nos des sabiduría y discernimiento para saber de las influencias del mundo cuáles son aquellas opuestas a tu voluntad. Cuáles son aquellas que aparentemente inocentes, Señor, nos van a llevar a desviarnos de tu plan y de tu propósito para nuestras vidas. En un mundo de caos y de confusión política, económica, religiosa, militar y en todas las áreas, Señor, tu luz resplandece. La Biblia, Señor, sigue siendo la que marca nuestra fe y la que marca nuestra conducta, Señor. La Biblia está por encima de las culturas. Y hay culturas antibíblicas que deben de ser transformadas, deben ser redimidas y convertidas en aquellos aspectos que están en contra de tu voluntad. Por eso, Señor, te rogamos que nos des de tu gracia, nos des de tu discernimiento, de tu sabiduría, Señor, para poder no solamente colar el mosquito, sino también para colar el camello, para que no nos comamos esa carne de camello impura, ingesta, Señor. Una ingesta que nos hará daño, que nos hará mal. Señor Jesús, que podamos nosotros perfeccionar al máximo nuestra relación de intimidad contigo, para que nos guíes y nos indiques y nos muestres el camino en cada situación. Señor, Pablo sabía que tenía que llegar a Roma, pero en el viaje ante la tormenta dudó si iba a conservar la vida, pero prestamente enviaste a un ángel, Señor, para asegurarle: lo que te dije se va a cumplir. Y Señor, que tu palabra, tus mensajeros, los que nos predican, los que nos enseñan en las convenciones, en la iglesia, los pastores, Señor, que podamos ser de aquellos como el ángel, que le llevemos esa palabra a cada uno, Señor. Lo que Dios te prometió se va a cumplir. Señor Jesús, aquí estamos como débiles seres humanos, sostenidos por tu mano de no caer en el infierno, de la gracia, Señor, que nos sostiene, que nos mantiene. Señor Jesús, aquí estamos. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón. Señor, accede fuertemente a nuestra voluntad para dirigirla y encauzarla y encaminarla hacia ti. Señor, yo he pronunciado palabras de Jonathan Edwards, palabras que tú has puesto en mí, eso espero y confío, Señor, acerca de este mensaje. Pero Señor, si tú no hablas al corazón, si tu Espíritu Santo no tocas el corazón y la mente de cada uno, Señor, pues serán bastante vanas. Pero Señor, si tú nos marcas en esta hora, Señor, márcanos a fuego. Pon en nosotros, Señor, una señal de que somos tuyos y de que queremos vivir el resto de nuestras vidas para ti. En tu nombre, Jesús.
amor. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Aleluya, gracias, Señor. Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya. Hay un mal muy grande en el mundo, que es la contaminación. Todos luchan y todos apuntan a la contaminación. Acá en Buenos Aires a veces hay mucha contaminación. Vaya a tirarse al riachuelo a ver si toma de esa agua. La contaminación es tremenda, ¿no? Y la contaminación espiritual, a veces somos contaminados. Por eso dice el apóstol: no conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu vuestra mente. Amén. Aleluya. Señor, líbranos de toda contaminación. A veces parece que nos arrecia, viene fuerte, ¿no? Sobre la sociedad, sobre la familia, sobre los hogares, sobre las iglesias. Pero Señor, ayúdanos, aleluya, a no contaminarnos, mantenernos firmes en nuestros principios, en los principios de su palabra. Amén, son firmes. Aleluya, gloria a Dios. Modos pueden cambiar, pero principios no se cambian. Hola, principios no se cambian. Aleluya, los principios bíblicos permanecen, son firmes y de bendición para nuestra alma. Amén. Sigamos compartiendo su bendita palabra. Amén. Aleluya. Aún en este día, en las horas de descanso, de almuerzo, amén, de comunión, podamos seguir conversando estas cosas que nos enriquecen nuestra vida. Amén. Nos llena de su gloria, de su gracia y de su poder. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar esta pausa del mediodía. Amén. En momentos más están ya los alimentos. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que están sirviendo en la cocina. Bendígalos cuando pasa por ahí. Dios les bendiga. Gloria al Señor. A veces no pueden, están escuchando, pero a veces no pueden participar de la reunión, ¿no? No pueden estar en los dos lugares, pero le bendecimos a todos los hermanos que están trabajando laboriosamente, que Dios les honre. Aleluya. Así que participamos los alimentos y luego la tarde no hay reuniones aquí en la iglesia, pero hemos aprovechado la terraza, hemos mateado, hay solcito lindo afuera, así que disfrute, y tenga un rato de descanso, así a la noche, a las 19, arrancamos con todo. Vamos a aprovechar, nos queda poquito, 2 días, hoy y mañana, pero vamos a creer por un día de gloria y de bendición. Dios nos bendiga a cada uno, hermanos, y nos guarde. Amén.